Entonces, bueno, bienvenidos todos al taller, ¿cierto? Este es un taller que está organizado desde el semillero que manejamos la profesora Adriana, el profesor Santiago Rúa, que pues hoy no se encuentra con nosotros, y yo. El semillero trata temas de robótica, control, de automatización, pero también temas de investigación. Y parte de estos temas de investigación, que son bien importantes, es el tema de, puedo aprender aquí la cámara que no la he aprendido, es el tema del desarrollo de artículos científicos, ¿cierto? O sea, uno cómo desarrolla artículos científicos en ese proceso y de cómo genera investigación. Y una de las cosas importantes que cuando uno empieza en este mundo de escribir, de entender, por ejemplo, ustedes, los que son estudiantes para trabajos, o cuando está en este mundo pues, de la investigación, es el tema de cómo yo encuentro la información, ¿cierto? Y más allá de cómo encuentro esa información, también quise llevar este taller a entender la importancia de buscar información de valor y esa información de valor nosotros cómo la referenciamos y la citamos en los procesos de generación de documentos de valor. Listo, entonces como que esa es como la parte. Primero quiero pues como dividir esta taller en varias partes. Primero, que entendamos la importancia de citar, la diferencia entre citar y referenciar, y eso es lo que yo quiero que quede claro, que no es citación, es referenciación. Y después de eso, pues vamos a ver herramientas para manejar y administrar estas referencias. Y finalmente, pues a lo que vinimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para buscar artículos y referencias? ¿Cómo encontramos elementos de valor sobre lo que nosotros queremos trabajar y hacer? Listo. Entonces, quiero empezar primero definiendo dos cosas, qué es citar y qué es referenciar, ¿cierto? Porque pueden ser dos términos que en algunas ocasiones pueden ser confundidos o pueden ser usados en el mismo contexto, pero definitivamente citar y referenciar son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Citar es cuando nosotros hacemos una descripción textual de algo que dijo un autor. O sea, cuando nosotros literalmente copiamos y pecamos algo que hizo esa persona. ¿Con qué características? Que la citación, por ejemplo, tiene que ir entre comillas. Entonces, yo aquí, déjenme, voy por aquí, poner el apuntador para poder y creo que ya se ve el apuntadorcito. Entonces, vean, por ejemplo, aquí yo lo que hago es que pongo comillas al principio y al final y pongo exactamente igual y de forma textual lo que el autor puso, ¿cierto? Entonces, eso es una citación. Cuando yo cito a alguien es cuando voy a decir exactamente lo que esa otra persona lo está diciendo. Entonces, simplemente se pone la cita y se ubica pues de dónde se sacó pues como esa cita, listo. Y referenciar es tener información, ¿cierto? Digamos, dar la información de dónde se sacó la información o el texto que yo estoy escribiendo y le estoy dando los derechos de, digamos, de información a esa persona que yo estoy citando. Entonces, por ejemplo, en este caso, referenciar es incluir en un texto la información necesaria para identificar plenamente la obra del autor citado. Entonces, por ejemplo, cuando uno lo pone Robledo 2006, esa referenciación es de forma adecuada, es cuando uno pone eh, digamos, todos los elementos importantes para poder saber quién fue el que escribió esa información, de dónde fue que saqué esa opción y de dónde fue que lo obtuve, ¿cierto? Citación versus referenciación, para que lo hagamos aquí de forma clara. La cita se hace en un texto, ¿cierto? Entonces yo la lista de referencias se hace al final y eso es algo muy importante. Entonces yo cito dentro del contenido del texto, pongo la información que saqué de mi sistema y la referencia sería lo que está al final. Entonces, por ejemplo, esto que vemos por aquí de Maccabee Trevino, Butterfield, ¿cierto? Todo esto, Murdoch, Halley, Weber, todos estos son citas, ¿cierto? Entonces estoy diciendo dentro de mi texto quién escribió este elemento, ¿cierto? Le estoy dando los derechos a esa persona que escribió o que me ayudó a escribir este proceso, ¿cierto? Mientras que las referencias son estas, ¿cierto? Lo que uno pone al final del texto, donde está la información completa, que es el nombre completo de los autores, el título, por ejemplo, de dónde se sacó, del Journal of Educational Psychology, ¿cierto? Las páginas, entonces eso es importante. Entonces la cita es la referenciación al autor que se hace dentro del texto, diciendo cómo fue que se trabajó, cómo fue que se hizo, ¿cierto? Hay muchos tipos de citas, entre esos la textual, que es la que yo les comenté de las comillas. Hay otras citas que son las parafraseadas, que es de donde yo saqué la información. Cuando estoy sacando una afirmación, pues yo también tengo que decir de dónde obtengo esa información, entonces es importante para que lo tengamos pues como en cuenta. Muy bien. Ah, bueno, si alguno tiene dudas, preguntas, pues pueden alzar la mano durante la presentación, no hay ningún problema y las vamos solucionando. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Señor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien.
Entonces vamos a esta pregunta y esta me la hacen mucho casi todos mis estudiantes. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es importante citar? ¿Cierto? O sea, ¿por qué es importante darle esos derechos de autor a la persona en la cual yo me estoy basando para expresar? Y son varios motivos. Lo primero es que las ideas de un documento son la columna vertebral de lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Del escrito, del trabajo que nosotros estamos desarrollando. Y entre esos elementos hay tres muy importantes. Primero, reconocer las ideas ajenas, o sea, aceptar que lo que nosotros estamos expresando viene de la inspiración de otra persona. O sea, que a nosotros no se nos ocurrió eso, no es un pecado, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es que nosotros podamos inspirarnos en lo que otra persona hizo y que si nosotros nos estamos inspirando en esa persona, pues que demos ese reconocimiento a esa persona. ¿Listo? La posibilidad de buscar el origen de la información, pues muchas veces cuando uno está leyendo algo, pues ya me pareció esto muy interesante y yo quiero ahondar mucho más en esa información que me están presentando, pues encontrar el origen el origen de esa información pues va a ser fundamental y de esa forma entonces es que yo puedo, gracias a las citaciones y a las referencias, ir a otros documentos que ayudaron a crear ese documento en el cual yo me estoy guiando, ¿cierto? Y finalmente, y yo creo que es uno de los más importantes, es el respaldo académico del trabajo propio. Y esto es muy importante y es que un buen trabajo con una muy buena columna vertebral, con unas muy buenas referencias, con unas muy buenas citas dentro del proceso, con citas de valor, de artículos científicos, de libros, de personas y de autores que sean influyentes en el medio, son súper importantes para decir que lo que yo estoy escribiendo, diciendo y haciendo dentro de mi trabajo tiene relevancia científica, ¿cierto? O tiene relevancia académica. O sea, que lo que yo estoy diciendo no es inventado, que lo que yo estoy diciendo no lo dijo cualquier persona por ahí en la calle, ¿cierto? Sino que lo que yo estoy diciendo tiene un valor científico y un valor, digamos que académico fuerte. ¿Listo? ¿Por qué citar? Entonces, bueno, fuera de todos los elementos anteriores, hay un tema muy importante y es el tema de la legislación, ¿cierto? Hay leyes que me dicen que tengo que citar, tres temas de propiedad intelectual, derechos morales, derechos patrimoniales, la legislación, la Ley 20 de 1982 de la República de Colombia, la Ley 1520 del 2012 también de la República de Colombia y la decisión 351 de la Comunidad Andina de las Naciones. Este es bien importante, creo que se gestó en 1993 y habla de todos esos derechos y los derechos de autor, ¿cierto? Y la posibilidad de citar. Y algo muy importante, el fraude académico, ¿cierto? Reflexiones, implicaciones y las normatividades que nosotros tenemos dentro de la universidad y dentro del mundo de la investigación. Listo. ¿Qué se cita? La realidad es que casi todo, ¿cierto? Ideas ajenas, las textuales y no textuales, o sea, si algo fue tomado de otra persona que no me lo inventé yo, tengo que citar. Las citas de citas, o sea, tengo que hacer una citación de una cita, toca hacerlo, ¿cierto? Las cifras, las tablas, ¿cierto? Todo esto hay que sí, o hacerlo. Opiniones de otro, por ejemplo, conversaciones. A veces uno hace una entrevista, pues tiene que citar a la persona que hizo esa entrevista, la que dio pues como la información para el trabajo. Está muy importante las imágenes y fotografías, mm, con una salvedad y es el tipo de las licencias que tengan estos elementos. Hay licencias Creative Commons de licencia abierta, donde los autores ni siquiera piden pues como créditos para licenciamiento, entonces en ese caso pues no hay necesidad de citar, pero en el mayor de los casos sí hay necesidad de poner de dónde tomamos esas imágenes, fotografías y figuras, ¿cierto? Los artículos de prensa, la información de Internet, las patentes, esto es bien importante, las películas, documentales, programas de TV, entre muchos otros, ¿cierto? Casi todo se cita, lo que les decía. Pero ¿qué no se cita? Pues casi nada, ¿cierto? O sea, lo que sea como el knowledgement, que es como conocimiento general, ¿cierto? O sea, todo lo que la gente se perciba, que básicamente es que aparecen numerosos textos, no se atribuye a un autor en particular, no parece generar polémica porque digamos que son elementos que son universales, ¿cierto? Y no es una opinión personal y es difícil atribuirlo a alguien en particular, ¿cierto? Entonces, es importante esto, lo que sea conocimiento general o lo que esté con licencia de creatividad libre, ¿cierto? Hay licencias de Creative Commons que son de libre uso, entonces es importante uno identificar ese tipo de licencias para saber si tiene que em, referenciar o no, ¿listo? Y finalmente, pues las ideas propias, ¿cierto? Dependiendo de, y ojo, este depende de si esa idea propia es mía, me la inventé yo de cero, nadie me ayudó, viene de mi mente, no me inspira en nada, pues ahí no hay necesidad de citar porque es algo que yo estoy diciendo. Pero si esa idea que yo estoy generando tiene una base científica, técnica, académica, en algo que otra persona dijo, ¿sí? Por más que sea lo más poquito, hay que citar. Ahí nos toca citar y nos toca poner la referencia a la persona y tomar los elementos que esa persona nos ayuda a inspirar y generar
nuestras propias hipótesis, conclusiones y elementos sobre lo que estamos trabajando. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué dudas, inquietudes? Muy bien, perfecto. ¿Con qué frecuencia uno cita? Y esa es otra pregunta bien interesante que a veces nos hacen a uno, pues nos hacen a nosotros. Pero bueno, ¿yo cuántas citas tengo que poner? ¿Cuántas referencias tengo que poner? La realidad es que yo tengo que citar cuantas veces sea necesario para que quede claro de quién es la idea. Si me toca repetir 7 veces el mismo autor durante todo el texto, lo repetimos. Si me toca repetir en una sola página 20 citas, las ponemos. Lo importante es que quede muy claro que la información que estamos poniendo ahí es información que nos ayudó otra persona mediante la inspiración que estamos utilizando para poder desarrollar estos elementos. ¿Listo? ¿Cuántas citas cada vez? Las que sean necesarias según la naturaleza del texto, el tema, el nivel de profundidad, el tipo de texto, lo novedoso y lo controversial. Y esto es algo interesante. No hay un número mínimo, mini máximo de citas que uno podría tener un artículo científico, por ejemplo. He visto artículos científicos con lo menos, por lo menos con 25, 30 referencias, es como un valor bajo, ¿cierto? Para un artículo. Pero, por ejemplo, hace poco estoy enviando un artículo que tiene como 170 referencias. Entonces, en realidad, dependiendo de la naturaleza del artículo y de la información que uno está generando, pues es la cantidad de citas que uno está trabajando. Ah, profe, estoy haciendo mi trabajo de grado, estoy haciendo mi tesis de grado. ¿Cuántas citas necesito? En realidad, yo te diría, pues, si tú me preguntas, mínimo unas 35, 40 referencias de valor, pero vamos a ir al caso real, es que pueden ser muchos más, porque dependiendo de la información que nosotros vayamos necesitando, pues también nos irá generando la necesidad de encontrar más y más información, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias, la cantidad, pues lo que amerite la calidad del trabajo, el tipo de trabajo y el elemento documental. Lo que sí es importante es que las citas sean citas de valor, que sean citas que aporten sobre el que se está trabajando. Y en esto uno tiene que ser muy, digamos que crudo y crítico sobre lo que está proponiendo. Y es que tratar de que la mayoría de citas de los trabajos que estamos haciendo sean artículos, libros, textos científicos, no el rincón del vago, no de Wikipedia. ¿Por qué no Wikipedia? En Wikipedia hay cosas muy interesantes. El problema de citar Wikipedia es que es una wiki que cualquier persona en la comunidad puede entrar y editar la información. Entonces, como hay cosas buenas y relevantes, pues hay cosas que son basura que la comunidad va poniendo sobre esa información. Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta de qué es lo que vamos citando y cómo lo vamos citando. ¿En qué punto? Uno lo puede poner en cualquier parte del párrafo, hablemos de elementos del párrafo, ¿cierto? Yo lo puedo poner al principio, por ejemplo, aquí un ejemplo. Según Suárez Castañeda, 2012, la ingeniería debe de tal, ¿cierto? Entonces, miren que yo lo que digo es, vea, hay un señor que llama Suárez Castañeda que dijo esto, y esa idea la voy a utilizar para poder, digamos, reafirmar el proceso que yo estoy trabajando sobre mi documento. ¿Listo? Al final, te dice, termina el texto y al final dice, de las centrales hidroeléctricas en el departamento de Antioquia, Soto Estrada 2011. Vean una diferencia entre este y esta. En la primera, pues yo te menciono la persona para decir lo que esa persona dijo. Al final, yo esbozo toda la idea y digo con quién o de quién tomé esa información para sustentar este elemento importante. ¿Listo? O en el medio, yo puedo poner también referencias a la mitad. De acuerdo con una revisión de literatura revelante, Arias Eldarrega 2013 que evidencia la importancia del tema contexto nacional. Y te lo puedo poner en la mitad del frase. En realidad, la cita no tiene un lugar ideal, ¿cierto? No tiene un lugar óptimo. El lugar depende del contexto que se le está dando en el párrafo, ¿cierto? Y eso es bien importante. Ari, no sé si les compartimos el enlace de la asistencia para que de pronto lo vayan diligenciando mientras que vamos ahí en el proceso del taller. Sí, señor, ya en el chat lo tiene. Ah, súper, muchas gracias, Arece, como no lo veo por acá. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de esto. Entonces, ahorita hablamos de que yo puedo tener muchas citas. Yo puedo tener 20, 25, 30, 35, 170 citas, ¿cierto? Y algo muy importante es que yo no debería estar trabajando esas citas a mano, o sea, yo no debería estar digitando todas las citas a mano y tratando de referenciarlas a mano, sino que se han inventado algo que son unos elementos muy importantes que son los gestores bibliográficos. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Básicamente son organizadores, ¿cierto? Me permiten ordenar y tener una administración de mis citas y mis referencias. Entonces yo puedo tomar la información, los metadatos de mis elementos, de lo que yo quiera almacenar o guardar, y esos metadatos de los archivos que yo quiero guardar, pues simplemente los reflejo en mi gestor de bibliográfico y con mi gestor bibliográfico pues lo puedo utilizar con un procesador de texto, que puede ser cualquiera, pues el que ustedes tengan de referencia, y con los procesadores de texto
pues yo ya simplemente tomo esas citas y las ubico en el texto. Entonces vamos a hacer un ejercicio también de gestores bibliográficos. Los voy a invitar a que utilicen un gestor bibliográfico. Vamos a ver Mendeley, que es un gestor bibliográfico que se comunica muy bien con Word, es muy fácil de utilizar. Zotero también, hay otros, enseguida vamos a ver de dónde los podemos obtener. Y vamos a ver un ejercicio sencillito para que ustedes lo vean. Listo, a nivel de gestor bibliográfico, hoy vamos a hacer varios ejercicios en este tallercito. Listo. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Entonces, básicamente son softwares que nos van a permitir almacenar y organizar información y elaborar citas y referencias para documentos científicos y académicos. Entonces, lo que yo les decía es como una biblioteca, es una librería donde yo voy a almacenar todas las referencias que yo estoy utilizando dentro de mi documento, dentro de mi proceso de investigación. Y adicionalmente, esos gestores bibliográficos pues, me van a facilitar poder utilizar las referencias de forma sencilla. ¿Dónde podemos ver algunos gestores bibliográficos? Entonces, vamos a verlos acá. En la página de la universidad, en la biblioteca de la UNAD, dice Biblioteca UNAD, Servicios, Gestores de Referencias. Y en los gestores de referencia, pues aquí la universidad nos recomienda varios. Entonces está EndNote, Zotero, Mendeley, ¿cierto? Son estos tres los que nos recomienda la universidad. Yo que les recomendaría, uno muy sencillo de utilizar, de trabajar, es Mendeley, que es el con el que les voy a hacer el tallercito. Entonces uno simplemente ingresa a la página web de Mendeley, viene por acá descargas y aquí le dice descargar ahora para Windows. Cuando ustedes lo descarguen y lo instalen, entonces les va a salir eh, el Reference Manager, que es este que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros abrimos el Mendeley Reference Manager, en mi caso, pues vamos a ver que... Ah, bueno, algo muy interesante y algo muy importante es que Mendeley, voy aquí a darle salir, Mendeley está conectado, es un servicio de el Sevier, ¿cierto? Está el Sevier que tiene varias cosas importantes y hoy vamos a hacer el taller con varias herramientas del Sevier. El Sevier tiene pues Mendeley, como también tiene Scopus, tiene ScienceDirect, que son gestores, indexadores pues de bibliográficos muy importantes, pero por el momento vamos a hablar antes de Mendeley. Entonces, para abrir Mendeley tengo que crear una cuenta en el Sevier. Eh, Mi recomendación es que creen la cuenta con el correo institucional. La UNAD tiene convenio pues, con el Sevier, con Scopus. Entonces pueden tener con su cuenta institucional, crear su cuenta de trabajo para Mendeley y para Scopus y pues que les va a servir para muchas herramientas. De mi parte, pues yo ya tengo mi cuenta. Voy a entrar con una cuenta de otra universidad, pero también tengo pues cuenta de la UNAD, sino que aquí es donde tengo pues como el ejercicio montado. Nos logueamos. Y una vez que uno se loguea, pues aparece los elementos. La cosa es que este Mendeley mío, pues ya tiene todas las referencias que yo voy trabajando, ¿cierto? Son referencias que yo voy ingresando de todas mis investigaciones. Pero básicamente, cuando a ustedes les aparezcan, uno puede agregar las referencias a carpetas. Yo puedo crear colecciones, de las colecciones tomar los documentos o simplemente puedo agregar un documento cualquiera sobre mi sistema. Vamos a agregar un documento que tengamos por ahí en Internet. Voy a meterme por aquí. Ahorita vamos a entrar a esta página que es Scopus, que es un buscador, pues un indexador bibliográfico, es una base de datos de bibliografía muy importante. Y aquí vamos a entrar a cualquier cosa. Vamos a ver, no sé, buscamos si hay algo, eh, robotics, por ejemplo. Y aquí vamos a abrir este archivo. El primero simplemente quiero mostrarles, y hay algo muy importante dentro de todo este elemento, y es este numerito que dice aquí, que es el DOI. El DOI es el identificador digital único. O sea, cualquier documento en Internet tiene el DOI, y ese DOI es como la cédula de identificación de ese documento en todo Internet. Es decir, no hay otro documento, no hay otro artículo, ni libro, ni nada en el mundo que tenga otro DOI diferente. Y ese DOI me va a servir mucho, porque con ese DOI yo puedo venir acá a Mendeley y decirle que me agregue una nueva entrada manual, y desde la entrada manual le digo que me la busque por el DOI, entonces vea mi identificador, entonces yo pego el DOI acá, le digo buscar y vean que él me jala toda la información de los artículos, entonces yo ya no tengo que diligenciar los artículos a mano, o sea, yo puedo hacer entradas manuales aquí, pero lo ideal es que lo puedan hacer por el DOI, entonces cuando yo lo termino le digo agregar entrada y esta entrada pues me queda creada acá. eh, que fue la que acabé de crear, que es esta, adenocortical carcinoma with venous tumor invasion, ¿cierto? Entonces ahí está. Y aquí están todas las informaciones de lo que necesitamos, listo, que enseguida lo vamos a utilizar en paralelo con Word. Vamos a hacer un ejercicio sencillito con Word. Muy bien, ¿qué preguntas tenemos hasta ahí? ¿Qué dudas, inquietudes? Por ahora ninguna. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces,
Voy a continuar. Entonces ya vimos entonces Mendeley, gestor bibliográfico, vimos de dónde obtengo el DOI para guardar pues esa cita. Profe, ¿qué pasa si yo no tengo el DOI? Entonces usted viene aquí, le dicen agregar una entrada manual y aquí entonces la empezamos a entrar de forma manual. Entonces dijimos, ah, no, esto es un libro, el libro se llama, no sé, se llama Robotics, por ejemplo. El autor entonces se llama John Craig, ¿cierto? El año, las páginas, volúmenes, edición, o sea, ya en todo de forma manual y le dicen agregar entrada y esa entrada queda agregada sobre mi sistema. Vamos a hacer ese ejercicio de forma manual con este libro que empecé a diligenciar. Voy a abrirlo por aquí a un ladito para sacar los metadatos. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces dice así, robótica, se llama así. Entonces, libro robótica. Y el autor es John J. Craig. Y después me dice que este libro fue publicado, bueno, es una tercera edición, entonces tercera edición, ¿cierto? El año de publicación de este libro fue déjenme que voy a mirar por acá, 2006, dice aquí. eh, de la página, por ejemplo, esto es de la página 1 a la 410. El volumen, esto no tiene volumen, entonces lo dejamos vacío. Los editores, lo dejamos sin llenar. Ciudad, dice aquí que se imprimió en Ciudad de México. Y el publisher, que es la editora, es Pearson. Pearson Education. Listo. El mes dice que no dice el mes, entonces lo dejamos así vacío, día, y el abstract le decimos agregar entrada. Listo. Y vean que aquí me quedo. Me quedó esta entrada, me quedo sin tilde. Vamos a organizarlo. Robótica. Muy bien. Perfecto. Lo cerramos y ahí está la entrada manual. Entonces ya nos quedó creada. Listo. Ya tenemos las entradas creadas, entonces vamos a enlazar esto con el procesador de texto. En este caso, pues me voy a quedar con Word. Existen otras herramientas que son muy, muy interesantes para uno trabajar y usar, pero vamos a hacerlo con Word, que es como el que casi todos trabajamos. Listo. Vamos entonces a conectar con Word, pero antes de conectar con Word necesitamos agregar un plugin que es el plugin de Word. Yo ya lo tengo instalado, pero si usted lo quiere instalar, vienen por acá por Tools y le dicen instalar Mendeley Site for Microsoft Word, ¿cierto? Entonces venimos acá, le damos clic, él nos abre la app Source, eh, Mendeley me dice, ah, bueno, obtenerlo ahora. Entonces yo le digo, ah, bueno, obtenerlo ahora. Él me lleva pues a Microsoft 365. Y aquí en Microsoft 365 le digo, listo, ya el complemento está listo, ahora abrámoslo en Word. Entonces vamos a abrir en Word ese complemento para que ya nos quede pues habilitado, ¿cierto? Bueno, aquí este es el archivo que le explican a uno cómo inicia el complemento, cómo trabaja, pero entonces vamos a abrir un archivo nuevo, no, un documento en blanco. Y ese complemento, una vez que uno lo tiene instalado, va a aparecer aquí por referencias. Entonces entramos por referencias y aquí va a aparecer el Mendeley Site. Te lo doy clic sobre el Mendeley Site y sobre Mendeley Site vamos a decirle aquí Get Started. Y cuando le damos Get Started, pues me va a decir que me identifique de nuevo, ¿cierto? Porque esto es un servicio pues, que es de el Sevier, entonces uno tiene que tener su cuenta creada, pero la misma cuenta que utilizaron para el Mendeley, pues del otro lado les va a servir para este. Entonces simplemente se registran, pues, se loguean. Y una vez que nos logueamos, ya el Mendeley Site queda aquí cargado y me carga el Mendeley que yo tengo instalado sobre mi sistema. Entonces, si ven estas dos referencias que yo acabo de instalar, vean que fueron la de robótica, la de adrenocortico carcinoma, ya están listas para utilizar. Y lo mismo que todas las otras referencias. Entonces, vamos a suponer que yo cree por acá un texto, otro párrafo, ¿cierto? Por aquí dice otra cosa, cualquier cosa, listo, ya. Y yo necesito referenciar estos 5 textos que yo escribí. Entonces voy a decir, ah, bueno, aquí está el de John J. Craig. Aquí yo le digo este de acá. Aquí está este otro que yo inserté ahorita. Y voy a buscar cualquier otro, Soft, por ejemplo. Soft Material Robotics, que es este de por acá. Y le voy a decir que me lo inserte por acá. Y también puedo insertar de a 2 o 3. Por ejemplo, estos 3. Esas 3 citas me ayudaron a sacar este texto de acá. Y en este último voy a poner este de aquí. Listo.
Ahí tengo todos estos robots, o sea, tengo todas estas citas, perdón, que ya inserté. Y algo muy importante es que estas citas se insertaron en un formato que yo no dije en este momento cuál formato era, pero yo puedo escoger acá en Setting Citation o Citation Setting, yo le puedo cambiar el estilo de citación. Entonces me dice, bueno, en este momento estamos citando con normas APA 7, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ustedes, para sus trabajos de clase que utilizamos el APA 7 en la universidad, pues vean que ya viene con APA 7, pero él también tiene IEEE, entonces también hay forma de que él me cite en IEEE o que me firme en Vancouver o en ASA, ¿cierto? O en Natur o en muchas otras, hay muchas otras formatos de cita, entonces yo le voy a decir, bueno, no, o sea que déjeme la cita en IEEE, le digo actualizar estilo de citación y vea que automáticamente él me actualiza el estilo de citación. Entonces no tengo que hacer el cambio manual ni el gestor de referencias de Word que a veces es tan pesado y tan difícil de utilizar, sino que con este pues uno ya simplemente le va escogiendo los estilos de citación. No, me equivoqué, entonces vamos a cambiarlo, listo, voy a ir otra vez a norma ZAPA, le digo actualizar estilo de citación y dejémoslo como norma ZAPA, que es el que en este momento ustedes más pueden utilizar como estudiantes de la universidad, listo. Cuando yo tengo listo y terminé el documento, entonces yo voy a crear la sección de referencias. Entonces yo vengo por acá, vengo a las referencias y simplemente le digo aquí en los tres punticos, insertar bibliografía. Te le digo insertar bibliografía, continúo, continuar y me dice, vea que yo ya aquí le inserto la bibliografía sin ningún problema. ¿Quedó claro? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Aquí yo puedo volver a cambiar, profe. No quiero APA sino IEEE, tranquilo muchachos. Démosle IEEE, cambia los estilos de citación, yo le puedo actualizar, él actualiza todas las referencias y ya me quedan las referencias, no en APA sino en IEEE, ya me quedaron aquí, exactamente como las quería utilizar. Listo, entonces esto muy rapidito, pues porque me parece muy importante antes de ir a hablar de cómo encontrar la información, es qué vamos a hacer con esa información o qué vamos a hacer cuando encontremos un montón de artículos interesantes e importantes para nuestra investigación, qué vamos a hacer con eso, si nosotros no sabemos ni siquiera dónde almacenar y encontrar esa información. Listo, entonces ahí está. Esta es una forma muy sencillita de utilizar un gestor de referencias, que en este caso utilizamos Mendeley, ¿cierto? Utilizamos Mendeley como gestor de referencias y vimos cómo lo puedo enlazar con Word para poder utilizarlo de forma adecuada pues a partir de diferentes estilos de citación. Entonces ahí está para que esta es la primera herramienta pues que vamos a ver hoy. Entonces no sé si quedan dudas, inquietudes, preguntas hasta el momento. ¿Cómo vamos? Profe, buenas noches. Buenas Don noches, Andrés Cuadrado, compañero, buenas noches. Andrés. Cuéntame. Profe, eso en cuanto a libros, o sea, ¿puede ser con cualquier página o solamente haciendo referencia en libros? Puede ser cualquiera. Mira, si tú, por ejemplo, no sé, para un trabajo encontraste una información en una página web, entonces vienes acá a Mendeley, le dices agregar nuevo, entrada manual, y aquí en entrada manual no le dices tipo de referencia de libros, sino que lo busca. Entonces, mira que hay muchos, sección de libros, un negocio, un programa de computador, una conferencia, film, ¿cierto? Journal, tan, 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 y por acá dice página web, ¿cierto? Entonces tú vienes aquí y dices, página web. ¿Cuál es el título de la página web? ¿Cuál es el autor de la página web? ¿Dónde se publicó el día? Y ya entonces ahí tú lo agregas simplemente. ¿Sí me va a Pero entender? ese automáticamente los libros se pueden conseguir por ahí mismo o toca, No, no, esto es solamente para almacenar la información de los libros, para referenciarlos, pero para encontrar los libros no es por acá. O sea, ok. los libros sí toca buscarlos es en los gestores de búsqueda que tiene, por ejemplo, la universidad que tenemos ebooks o pues de acuerdo a las bibliografías que les entregan. O ahorita vamos a buscar, espero, artículos, ¿cierto? Cómo buscar esa información con artículos a partir de las palabras claves. ¿Sí me va a entender, Ok. Andrés? Ok, profe, bueno, gracias. Perfecto, muy bien. Adelante. ¿Quién levantó la mano? Andrés Leonardo, Sí, adelante. profe, una pregunta. Digamos Claro que que sí. cuando yo quiero referenciar algo que está, o sea, que no me aparece dentro de las categorías que sea libro, revista, hay una forma de modificar para especificar que sea, no Hay, sé, hay una un opción acá. revista, ¿sí? Sí, no te preocupes. Mira, hay otra opción acá que es en el último que se llama, espérate, aquí, no especificado. Puede ser este no especificado, es una forma. Creo que este no tiene el misceláneo, que la otra que uno utiliza mucho es misceláneos, que es como un poco de todo, ¿cierto? Pero aquí normalmente, si no está en ninguna categorías, ponen no especificada y ya se especifica qué es. Pero mira que hay grabaciones, films, por ejemplo, en caso de que sean videos de YouTube, tú lo pones como un film, ¿cierto?
un hearing si es una entrevista, ¿cierto? O sea, hay muchas alternativas, pero si definitivamente ninguna de estas, digamos que casa con lo que tú tienes, pues tú le dices, no es especificada y mira que te pones pues los campos mínimos que deberías de poder. Y aquí donde dice tipo de trabajo, pues ya tú pones qué es esto, ¿cierto? Tú pones aquí en type of work, entonces pones, esto es, no sé, una entrevista o esto es eh, no sé, pues un podcast, aunque un podcast debería de tener por acá, puede ser hearing report, mira que hay broadcast de televisión, o sea, mira que hay muchas alternativas, pero en caso de que no, la opción es ponerlo por aquí con no especificado. Vale, gracias. Gusto. Profe, una preguntita antes que Claro, retome. tranquilo, Eh, cuéntame. Ahí la parte del DOI sí no me quedó muy clara. ¿Será que usted me puede otra vez? Claro que sí. Ese DOI, imagínate que es la cédula de cualquier documento digital, o sea, es el número de identificación único. Entonces, cuando tú entras a buscar una referencia, ya lo hicimos con un artículo. O sea, yo vengo a este artículo y este artículo tiene este número, ¿cierto? Este DOI. Y ese número es único para este artículo. Si, por ejemplo, yo abro otro artículo, voy a abrir este de aquí. Ese artículo aquí también tiene un DOI que es único, que es este de acá, ¿cierto? Si yo me voy, por ejemplo, vamos a abrir aquí la biblioteca UNAD, está por aquí, gestores de referencias, no, sino que vámonos aquí eh, a catálogo en línea, es que ya no me acuerdo dónde están hacer el catálogo en línea. Pero creo que no es este, necesito es, Ari, ¿dónde es que está? En la hemeroteca, no es que no me acuerdo, ¿dónde están los libros, los ebooks? Ahí en bases de datos. Aquí en bases de datos, No bueno, mentiras. ya. No, pero sí, aquí en EBSCO o en Sí. ebooks, sí, sí, ahí es. Ajá, sí. Ajá. Entonces entro por acá, vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo con, eh, denme un momento, por favor, qué pena que me acabo de llegar un mensajito un poquitico importante. Denme un minuto, ya regreso, qué pena con ustedes. Por favor, recuerden en el chat está el enlace de la asistencia para quienes no se han registrado al momento.
Listo, qué pena con ustedes que se me entró una llamada muy importante y no puedo dejar de contestar. Qué pena. Bueno, ¿me escuchan ahí otra vez? Sí, Listo, entonces íbamos por acá. Entonces yo voy a Sí. voy a entrar a los libros y para que vean que también con los libros hay otras formas, otras alternativas de poder cargar pues como esta información, ¿cierto? Entonces vamos aquí a acceder al proceso, accedemos al campus virtual. Esperamos un momentito. Entonces, retomando un poquito, estaba mirando qué era CEDOI, entonces dijimos que era como el número de identificación único que tiene cualquier documento digital, ¿cierto? Entonces ya lo vimos con, con este, pues como con estos elementos, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver qué haríamos pues como con un libro. Esperemos aquí un momento que cargue. Y vamos a ver cualquiera, ahora vamos a esta analítica de datos para modelación. Listo, muy bien. Y aquí entonces me dice ISBN, ¿cierto? O el ISBN del ebook. Entonces copiamos el ISBN, venimos a Mendeley y vemos que a ver si de pronto con este nos carga, con el ISBN. Si no carga con el ISBN, entonces dice metadatos no disponibles, entonces venimos aquí al libro de nuevo. Y aquí lo que le vamos a decir es leer. Bueno, aquí están las citas. Entonces le decimos estilo de la citación. Yo quiero citarlo en APA, por ejemplo, pero este no me genera los metadatos. Creo que... bueno, creo que Mark también me lo recibe. Déjenme, yo reviso acá. No me lo recibe. Venimos acá al libro, le damos leer. Y aquí en leer, le decimos aquí clic en tabla de contenido, no, sino es para poder sacar los metadatos de este libro. Pues, Mac. Vamos a ver por aquí que de aquí atrás de soporte, pero no me va a dejar. A ver si de pronto con este registro Mark le decimos file, add new, import library. No, solamente en .vip. Entonces aquí nos tocaría hacerlo a mano. Tocaría revisar. Tengo la duda aquí. Pero, pues digamos que cuando yo entro aquí al libro, pues ya tengo aquí pues como toda la información, ¿cierto? El nombre del libro, el autor, la editorial Pearson, pues como toda la información. Y ya con esta información, pues yo puedo ya crear pues como la referencia en Mendeley pues de forma manual. O aquí en el estilo de citación, ya simplemente yo puedo darle clic acá y ya la citación pues, me va a generar todos los campos que yo necesite para poder copiar y pegar pues esta información sobre lo que estamos trabajando. Listo. Entonces está el DOI, está el ISBN, que el ISBN es como el registro para libros, ¿cierto? Que es otra alternativa en la que uno podría editar. O la otra opción es simplemente con el PDF, pues yo lo arrastro y con el PDF muchas veces Mendeley extrae los metadatos, pero ojo que cuando uno solamente lo extrae con el PDF, pues puede generar muchos errores. ¿Listo? Profe, Sí. profe, pero solo, por lo menos esa información se encuentra solo por la universidad o puede uno por Cualquiera. otro. Mira, por ejemplo, si yo estoy en Google, vamos a abrir Google Books. Por ejemplo, yo estoy en Google Libros y en Google Books vamos a buscar cualquiera, por ejemplo, alguna de robótica. Y abrimos fundamentos de robótica. Si yo ahora aquí en fundamentos de robótica, y yo le digo aquí citas, aquí mira, entonces por ejemplo aquí sí puedo exportar la cita, que es algo muy interesante. En el otro yo no voy a exportar cita, pero por ejemplo mira aquí yo encontré este libro, y aquí le digo, bueno, yo quiero que me exporte la cita en BibTeX, entonces le voy a exportar. Él me descarga un archivo de texto que se llama .bibtext. Yo vengo aquí a Mendeley
Y le voy a decir a Mendeley que me importa, ¿cierto? Que me importe una importación .vip, que es de VIPTeX. Te le digo descargar. En las descargas, ahora de fundamentos de robótica, él lo carga y vean que ya me lo crea. Aquí está, fundamentos de robótica. Pero el problema es que no me lo creo bien, ¿cierto? Me creo con muchos errores. Me creo un elemento que no estaba, entonces también lo puedo hacer de forma, eh, pues como manual o hacer la importación a partir de los metadatos, ¿cierto? Si yo quisiera, pues como tenerlo acá. Déjenme un momentico, yo veo que creo que es por la extensión. Listo, entonces aquí ya lo puedo descargar, pues, y digamos que editar esa información que se está cargando sobre lo que yo estoy, pues, como importando y trabajando sobre el tema. Pero aquí también hay otras formas de exportarlo, por ejemplo, en EndNote, que es otro tipo de gestor bibliográfico, Refman, que es otro gestor bibliográfico. Entonces, vean que yo esa información en cualquier libro que yo tenga por ahí lo puedo sacar, ¿cierto? ¿Sí queda Gracias, claro ahí? profe. Sí, señor, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Muy bien, no sé si hay otra duda o continuamos. Listo, te sigamos. Hablamos entonces de Mendeley, ya vimos el ejemplo con Mendeley, cómo se conectaba, cómo se hacía con el Word, el plugin Word, ¿cierto? Y lo que les decía es muy útil, pero tener en cuenta varias cosas. Mendeley crea citas estándar, ¿cierto? Entonces hay que verificar cada tipo de cita según el caso, o sea, verificar que lo que se está importando y trabajando si está de forma adecuada. Mendeley no siempre importa las referencias completas. Vieron ese último, ¿cierto? A pesar de que descargué el .vip, pues no lo instaló bien, o sea, no lo pasó bien los metadatos. Y algunos archivos presentan problemas al actualizar en línea, entonces tener en cuenta pues como ese tipo de información al momento pues de trabajar y de importar. Pero la mayoría de las veces estos gestores bibliográficos pues nos facilitan un montón la vida para lo que estemos trabajando. Listo. Y vamos al punto, al punto importante que habíamos planeado para este taller, que es el tema de las bases de datos, ¿cierto? Las bases de datos básicamente son em, páginas o sitios web, ¿cierto? Entornos web donde lo que encontramos es un repositorio de artículos. O sea, hay un montón de artículos de la web donde las personas, los científicos, los que escriben y todo, em, pasan pues como esa información, ¿cierto? Pasan esas publicaciones se publican en revistas y las revistas indexan su contenido, o sea, dicen, vean, yo que soy una revista tal, voy a indexar mi contenido en Springer. Entonces Springer, que es una base de datos, muestra los artículos que yo publico como revista. También está Wiley, está EBSCOhost, está Cielo, PubMed, Taylor and Francis y otras muy importantes que son las que vamos a trabajar hoy, que es el tema de Scopus y ScienceDirect, ¿cierto? Que son dos también bases de datos muy importantes que nos facilitan pues la búsqueda de información. Una de las más grandes y más importantes en el mundo es Scopus. Scopus reúne muchas revistas de indexación muy importantes. Y más allá de eso es que Scopus también reúne algo que se llama el ranking SJR, que es el Chicago Journal Rank, que es una forma en la que uno también rankea los artículos. Entonces hay cuartiles 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Y dependiendo del cuartil en que uno esté, pues digamos que denota cierto nivel de importancia en los artículos y en las publicaciones que uno como profesor, como investigador, pues hace al momento de trabajar. ¿Listo? Mm, Cuando uno va a hacer una búsqueda bibliográfica en estas bases de datos, el elemento más importante y fundamental para buscar artículos de investigación en inglés, ¿y por qué el título se llama inglés? Porque todo lo que ustedes van a buscar, chicos, de información científica y de valor, se busca en inglés. O sea, en español el porcentaje de información de valor que vamos a encontrar es muy bajo. O sea, es muy, muy bajo. Diría yo que en el mundo inferior al 5 o 6% de la información de valor está en español. La realidad es que la mayoría de la información de interés y de valor está en inglés.
Entonces, siempre que vamos a hacer búsqueda de información, este tema de las palabras claves son elementos súper importantes porque son los que nos van a convalidar y nos van a dar la importancia de poder encontrar la información que queremos. Palabras claves, entonces, básicamente son descriptores del tema de interés. Pueden ser sinónimos, técnicas, métodos, autores. Un autor también puede ser una palabra clave. Deben, y esto es importantísimo, esto no es un pueden, esto es un deben, esto es la obligación que tenemos todos, deben escribirse en inglés, entonces yo tengo que encontrar cómo son esas palabras claves en inglés para poder hacer la búsqueda y deben de guardarse para refinar la búsqueda o volverla a realizar en otro momento. O sea, uno tiene que tener como ese código, ese algoritmo de búsqueda que yo implementé para encontrar la información, para poder volver a utilizar y que ese proceso de búsqueda de información y de artículos que sea replicable en el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo empezar? Entonces, la forma más fácil de empezar es a través de Google. Google tiene plataformas de búsqueda también enfocados a información científica y de valor. Está Google Scholar, que Google Scholar es un buscador de artículos, de tesis, de elementos científicos y de valor. Es también un buscador, una base de datos muy grande y de mucho acceso. Está el Patent Search de Google, ¿cierto? Que es el buscador de patentes de Google, que es otra forma de verlo y revisarlo. Y el Google Trends, pues que es muy interesante porque nos ayuda a encontrar cuáles son las tendencias que están trabajando a nivel global dentro de elementos de mercado. Listo, pero nosotros pues nos vamos a enfocar en el tema pues de búsqueda de artículos científicos, ¿cierto? Cómo encontrar esa información, esa referenciación en inglés, cómo hacer esos criterios de búsqueda entre los elementos y principalmente, entonces les decía que vamos a trabajar con este señor, que es Scopus y ScienceDirect. ScienceDirect es el indexador, o digamos que es la base de datos directamente del Elsevier, que el Elsevier es una editorial muy grande que hay. Y editorial, Elsevier como editorial pone todo dentro de ScienceDirect, que es su base de datos personal, ¿cierto? Pero también está Scopus, que Scopus es una base de datos indexadora de artículos ya no solamente del Elsevier, sino de otras editoriales. Por ejemplo, IEEE se indexa en Scopus, Hindawi, MDPI, que son editoriales pues, muy grandes, ¿cierto? El mismo Taylor and Francis, o sea, hay muchas editoriales que se indexan en Scopus y Scopus es como la más importante para buscar información de valor. Pero ScienceDirect también es interesante, también es importante. La universidad tiene convenio, ahorita vamos a ver esa serie de bases de datos que tiene la universidad disponibles para que todos podamos hacer pues como búsquedas de información que vayamos necesitando en el proceso. Listo. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes, preguntas hasta el momento? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo empezar? Lo primero es seleccionar un tema de interés, ¿cierto? Y después de que tenemos un tema de interés, encontrar sus palabras claves. Entonces ahí uno lo que puede hacer es decir, yo quiero trabajar de robótica, entonces robótica móvil, vamos a hacer cualquier cosa, voy a trabajar con robótica móvil. Entonces en robótica móvil voy a trabajar temas de modelos cinemáticos, modelos dinámicos, postura, ¿cierto? O si yo no tengo idea y necesito encontrar como alternativas para empezar, puedo buscar, hay muchos keywords, search, for papers. Entonces, por ejemplo, hay unos muy interesantes que son buscadores de palabras claves. em, por ejemplo, este Word Tracker creo que funciona bien. Este Word Tracker yo pongo acá Mobile Robotics. Entonces yo le doy buscar y él me va a mostrar cuáles son las palabras claves que la gente más ha buscado, por ejemplo, en Google. Pero yo también puedo decir, bueno, búsquemelo en YouTube, en Amazon, en eBay, ¿cierto? En muchas otras plataformas. Y aquí entonces él me dice, ¿en qué territorio? En Estados Unidos, en otros países. Entonces me dice, bueno, Mobile Robot, AutoGuide Mobile Robot. Entonces, por ejemplo, bueno, AGVs. Aquí hay un elemento, Tiny Mobile Robots, Industrial, Mobile Industrial Robots, Autónomos, Mobile Robots, ¿cierto? Mobile Robot, Introducción. Entonces, todos estos elementos son palabras claves. ¿Qué otras cosas pueden ser palabras claves? Elementos de búsqueda adicional. No es de robótica móvil, pero a mí me interesa el tema de sensórica para robótica móvil. Entonces, bueno, entonces voy a buscar robótica móvil con sensórica. No es, no sé, no es Mobile Robot, pero me interesa el tema de ruedas, no sé, porque las ruedas son muy interesantes para mi investigación, ¿cierto? Entonces, todas esas palabras claves son esos criterios
y elementos de interés, de nuevo, todos en inglés, y eso es muy importante, pues que lo que vayan a trabajar, pues tengan ustedes la certeza de utilizar. Entonces, para eso. Hay un traductor muy bueno, pues a mí me gusta los resultados de este señor, son muy buenos, que es el DeepL.com, ¿cierto? Es un traductor, a mí me parece que es muy interesante, funciona bien. Obviamente, mi recomendación es, las herramientas son para usarlas, ustedes pueden utilizar un traductor de texto sin problema, lo importante es el criterio de revisar todo lo que el traductor haga. Estos traductores a veces traduce pues un sistema, pues una inteligencia artificial, que a veces pues resulta que no son tan inteligentes, entonces tiene errores de gramática, de palabras que no son, utiliza un sinónimo en un contexto que no son. Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta que cuando utilicen esta herramienta, por ejemplo, el DeepL, o que utilicen el Google Translator, pues que sean muy críticos en el proceso de revisión de la información que se ha traducido pues en el proceso, ¿cierto? El que tenga la capacidad de escribir en inglés, mi recomendación siempre va a ser escribir desde cero en inglés. Un artículo, empezarlo en inglés, siempre es de inglés, entonces eso es como una ventaja muy grande sobre otros elementos. Listo. Entonces aquí simplemente yo digo, ah, bueno, yo no sé cómo dice robótica móvil en inglés, entonces voy a decir robótica móvil. Entonces me dice, ah, mobile robotics. Listo, entonces ya puedo guardar esa palabra clave. Ah, bueno, yo no sé cómo se dice sensores. Entonces viene aquí, sensores, ¿cierto? Entonces, sensors, ¿cierto? Ah, entonces, ve, yo he escuchado de los robots autónomos. Entonces, robots autónomos. Autónomos robots. Entonces, bueno, entonces voy guardando todos estos criterios o palabras claves que ustedes han encontrado. Van a ser muy importantes porque es lo con lo que nosotros vamos a utilizar y a basarnos para establecer la búsqueda de mi sistema. ¿Queda claro lo de las palabras clave, chicos? Sí, Muy bien, Sí, entonces ya tengo mis... profe. Listo, entonces ya tengo mis palabras claves. Ya está claro, tengo mis palabras clave, ya las voy a buscar, ya sé qué es lo que necesito encontrar. Y entonces ingresar a la página web de la biblioteca. Entonces, el segundo paso para ustedes sería ingresar a la página web de la biblioteca. Dentro de la biblioteca, ¿qué vamos a ir? A bases de datos y vamos a entrar a la base de datos de preferencia, que para nosotros hoy va a ser Scopus. Entonces voy a entrar por acá, le digo bases de datos, servicios, bases de datos en la biblioteca. Y aquí le digo que por favor vean que está por acá IEEE, esta se la recomiendo un montón para temas de electrónica y automatización. Hay bases de datos de todo, ¿cierto? Y nos vamos a ir hasta la S, por acá, que está Scopus. Vamos a meternos a Scopus. Y lo mismo, nos va a pedir que nos loguee en nuestra cuenta institucional, pues en el campus, ¿cierto? Y después de loguearnos en el campus, pues él ya nos deja ingresar a Scopus. Entonces, cuando llegamos a Scopus, Scopus nos recibe de esta forma. Nos dice, ¿usted qué quiere buscar? ¿Documentos, autores o la afiliación de mi sistema? Entonces le vamos a decir, bueno, yo por el momento voy a buscar solamente documentos. Hay una primera alternativa y es decirle, venga, búsqueme por el título del artículo, el abstract o palabras claves, cualquier información que yo quiera de valor, ¿cierto? Vamos a hacer esta primera búsqueda de esta forma. Vamos aquí primero aquí, entonces ya ingresé. Entonces vamos a hacer una primera búsqueda sin esto que es la construcción de ecuaciones de búsqueda o de algoritmos de búsqueda en Scopus. ¿Por qué es importante la construcción de algoritmos de ecuaciones de búsqueda en Scopus? Por la repetibilidad de la búsqueda. O sea, para que mi búsqueda sea exactamente igual cada vez que yo la vaya a hacer. Pero hagamos una primera búsqueda, que es lo primero que uno hace cuando uno entra. Yo voy a empezar a investigar. No sé, esta es la primera vez que voy a hablar de robótica móvil. Entonces voy a decir, bueno, primero muéstreme, ¿cierto? Información de mobile robotics. Entonces él va a buscar en los títulos abstract o palabras claves el tema de mobile robotics. ¿El qué va a hacer? Él me dijo, vea, ¿sabe qué? Yo le voy a mostrar primero los archivos que han sido publicados más recientes. Entonces me va a mostrar primero los del 2023 y él va a seguir bajando y me va a empezar a mostrar los del 2022. Acá hay una información muy importante, que es el autor, el nombre del autor. Uno aquí puede ver que hay ciertas personas en el mundo que tienen una tendencia a generar más publicaciones. Entonces, cuando uno ya digamos que identifica el tema específico, algo muy interesante, una práctica muy interesante al momento de uno buscar artículos de investigación científica, es buscar los autores más relevantes y esos autores más relevantes, qué información de valor podría encontrar sobre el tema que yo estoy trabajando, ¿cierto? Pero recuerden que esta es una primera búsqueda, lo estamos haciendo de forma muy general, Mobile Robotics, o sea, me va a entregar cualquier artículo que encuentre que tenga mobile y robotics en el título. Entonces me dice, vea, yo estoy buscando en título, en el abstract y en las palabras claves
las palabras mobile y robotics. Y si están esas dos palabras, yo a usted le voy a entregar información, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Todo claro, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a decirle a este señor, entonces ahora que no me busque, él me está buscando que tenga la palabra mobile y la palabra robotics, no necesariamente unidos, ¿cierto? Sino que pueden estar separados. Entonces hay otra alternativa que es decirle, venga, yo quiero editar mi búsqueda y ahora la búsqueda no la voy a hacer de una forma tan general, simplemente aquí a partir de estos elementos, sino que yo me voy a ir a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Voy a ir a mi entorno de búsqueda avanzada. Y en este entorno de búsqueda avanzada, lo que yo puedo hacer es ingresar la petición, el query, ¿cierto? Que es como la búsqueda completa con los operadores que yo quiero encontrar. Entonces yo le voy a decir, venga, yo quiero que usted me busque Mobile Robotics en el título, exactamente igual así, que diga Mobile Robotics, ¿sí? Y adicionalmente, yo quiero también, o le digo, también quiero que en el título, ¿cierto? Aquí, entonces aquí, por eso les puse esta tablita, yo puedo buscar el título abstract o palabras claves, o puedo buscar solamente en el abstract, o puedo buscar solamente en el título, o vean, puedo buscar un autor, ¿cierto? Puedo buscar un autor de referencia que yo quiero utilizar, puedo utilizar palabras claves del documento, ¿cierto? Puede utilizar el código de la entidad de la cual está afiliado el autor o puedo buscar por países y puedo buscar con intersecciones, o sea, búsqueme esto y esto, o búsqueme con OR, búsqueme esto o esto, que sea Mobile Robotics o que sea robótica suave. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando metemos esas dos interacciones, por ejemplo, una diferencia precedido por palabras o un número entre palabras. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir, eh, voy otra vez acá a la página web, le voy a decir que también me busque en título, abstract y palabras claves, Soft Robotics, ¿cierto? Entonces, Soft Robotics, que es otra tendencia robótica. Entonces, aquí le digo buscar. Entonces, cuando le diga buscar, él me va a mostrar todos los artículos que tienen dentro de sus resultados robótica móvil o robótica suave. Entonces, aquí ahora no solamente me estoy limitando a esos dos campos de acción, ¿cierto? Y aquí es muy importante porque aquí en este momento me está trayendo los dos. Bueno, profe, pero si yo no quiero que sea AND, sino que sea OR, o sea, que me traiga mobile Robotics o robótica suave. Vean, en este momento los resultados me dice que me entregó 610 artículos que yo puedo buscar. Me dice, vea, mi resultado final del total de artículos que encontré de robótica móvil y robótica suave son 610. Pero vean lo que pasa si yo le digo que en vez de LAND sea OR, o sea, que me traiga una u otra, que eso es como el otro criterio de búsqueda, ¿cierto? Entonces, yo vengo por acá y le digo OR. Y le decimos, ahí está, le decimos buscar. Listo, vean que ya cambió. Entonces ya me está diciendo cuántos artículos encontró, todo está cargando. Me dice, bueno, vea, solamente por, en vez de buscar el AND y ahora buscar el OR, encontré 160.677 artículos que son de robótica móvil o de robótica suave. Entonces vean lo importante de poder tener ese tipo de información tan clara, ¿cierto? De ser muy claros, pues como en los criterios de búsqueda, de establecer una mejor búsqueda. Lo que les decía, yo puedo editar esta búsqueda y en vez de ponerle este paper, yo le puedo poner AND. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles algo. Yo, pues, digamos que aquí le digo, yo quiero buscar artículos de robótica suave y, ¿cierto? Y que sea con autor. Entonces, él me dice autor y que el autor tenga el apellido Tejada. Vamos a ver si el profe Tejada tiene algún artículo de robótica suave con eso. Entonces me trae, bueno, vean, me trajo dos, ¿cierto? Que es este, que es diseño y control de un actuador neumático suave, ¿cierto? Con robótica suave. Y me trajo este otro que es de otra persona. Entonces, venimos por acá, abrimos, por ejemplo, el artículo y pues ahí ya tendríamos pues como la solución. O yo le puedo decir que me diga autor mucho mejor Juan Tejada, que diga Juan Tejada. Juan por Tejada, o mejor Juan and Tejada, para que sea más específico. Entonces me va a buscar y me dice, vea, ya no me trajo el otro,
¿cierto? Que no tenía como ese autor y ya sí me trajo este artículo. Y yo aquí le puedo decir también, por ejemplo, Robotics solamente y Juan Tejada, y él me va a buscar entonces artículos también que tenga pues dentro del, del proceso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otra forma de buscar es solamente por autor. Entonces yo, bueno, yo ya sé cuál es el autor, entonces quiero buscar el autor de interés. Yo voy a buscar, entonces, me voy a buscar a mí, le digo buscar, y por acá cuando yo le digo buscar al autor, entonces me va a aparecer, aquí hay un Juan C. Tejada que tiene 12 documentos publicados desde la Universidad de IATA, entonces uno entra acá y puede ver de ese autor que a mí me interesó, que ha venido publicando el año pasado o este año, ¿cierto? Que ha venido publicando, qué temas publica, cómo publica, y de esa forma uno puede ver. Si yo encuentro un artículo que me interesa, entonces yo vengo acá, por ejemplo, a abrir este artículo de acá, entonces yo vengo al artículo y le digo, entonces, lo mismo. Bueno, a mí me interesa leer el artículo, entonces, si yo quiero acceder al artículo, le digo que quiero ir donde el autor, esperamos que cargue bien. Entonces aquí le digo, bueno, yo quiero leer ese artículo, ¿cierto? Yo quiero ver si puedo leer ese artículo. Aquí lo que está el DOI, lo que les decía del DOI, ¿cierto? Y le digo aquí Full Text Options y le digo ver en el publicador, ¿cierto? View the Publisher. Entonces voy al publicador, que es la editorial pues que hizo la publicación, que es un artículo que está en el Elsevier, y él me debería abrir el artículo en el Elsevier para poder pues utilizar el mismo y poderlo leer y ver si me sirve, ¿cierto? Entonces el proceso es ese. Escojo las palabras claves, esas palabras claves que yo escojo las meto como criterios de búsqueda al buscador de ese Scopus, ¿cierto? Cuando yo ya entro a ese buscador, encuentro, entonces una recomendación, encontrar autores de relevancia. Cuando tengo autores de relevancia, pues busco los artículos o simplemente a partir de la búsqueda de los criterios por palabras claves, encuentro los artículos que son relevantes para mí y pues ya accedo a ellos a partir de lo que se esté trabajando sobre el sistema. Entonces yo ya puedo entrar a Science Direct, que es del Elsevier, y leer el artículo, ver si me sirve. Y si el artículo me sirve, entonces yo ya simplemente vengo acá, busco el DOI del artículo, que el DOI sería este que está acá, ¿cierto? Yo le puedo decir citar, y le digo exportar referencia o guardar aquí en RefWorks, o simplemente le digo agregar a Mendeley, porque es del Elsevier. Como el Elsevier está acá, yo le digo agrégamelo a Mendeley, yo puedo iniciar sesión y me lo crea. Pero si no, pues yo simplemente me voy a crear yo me voy a copiar este DOI. Vamos a abrir aquí bueno, me vuelvo aquí a Scopus, que está más fácil de copiar. Voy a copiarme este DOI del artículo, vengo a Mendeley. En Mendeley le digo que me agregue una entrada manual, y le digo que este es el DOI, le digo que busque, y aquí está, encontré el metadata y me dice que estos son los autores del artículo. Le digo agregar entrada y ya quedó sincronizado. Aquí quedó el artículo que yo acabo de encontrar. ¿Listo? Entonces, chicos, eso es. La importancia de estos algoritmos de búsqueda es que yo al final lo que puedo hacer es decir, bueno, esta fue la búsqueda que yo realicé. O sea, esta fue la búsqueda, vamos a devolvernos aquí a la búsqueda de documentos, nos vamos aquí a búsqueda avanzada. Entonces vamos a poner aquí mobile robots, mobile robots, and no voy a poner autor, sino que voy a poner and, voy a poner aquí otro título, title que voy a decir que sea sensors, ¿cierto? And, para que sea muy específico. Recuerden que entre más específico sea con mis palabras claves y elementos que uso, pues la información más detallada la voy a encontrar. And IoT. Listo. Le digo buscar. Denme a buscar documentos que en el título tengan robótica móvil y que sean de sensórica y con temas de IoT. ¿Qué encontró? Encontré solamente 94 artículos. Entonces vean que si yo ya tengo muy claro cuál es el tema específico que estoy trabajando, que en este caso son sensórica por IoT para robótica móvil, él ya me entrega 94 artículos que para mí van a ser de valor y me ahorro buscar entre miles y miles de documentos gracias a ese elemento. ¿Qué es lo interesante de este criterio de búsqueda? Que yo a ustedes les digo, vean muchachos, dense la buscadita de ese criterio de búsqueda que yo acabé de realizar, lo pego, ¿cierto? Y ustedes lo pueden copiar y pegar en Scopus y les va a salir la misma información que yo utilicé o la misma información que yo obtuve gracias al proceso de búsqueda. ¿Listo?
Entonces, bueno, eso era, ¿cierto? Eso era pues como el taller. Se me fue un poquito los 10 minutos de más. Voy a abrir un espacio para preguntas y de antemano pues agradecerle, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con Weimar y vamos alzando la mano para ir dándole la palabra. Listo. Weimar López, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ok, básicamente el plugin es el que me hace la magia entre exportarme todas las referencias que ya organicé en Mendeley, ¿cierto? Exactamente, Mendeley es solamente un gestor, o sea, Mendeley guarda las referencias y ya. Lo que hace el plugin es que el plugin es el que se encarga de tomar esos metadatos de la referencia de Mendeley y pasarlos a tu archivo Word. Algo súper importante es que cualquier documento en Word que se haya hecho con el plugin de Mendeley es compatible con cualquier otro documento, o sea, con cualquier otro computador de Word con el plugin de Mendeley. Entonces, si por ejemplo tú y yo estamos trabajando en el mismo documento y los dos tenemos Mendeley instalados, y trabajamos con el mismo repositorio de Mendeley, al final podemos trabajar de forma colaborativa en el mismo documento y el documento se va a ir compilando con la referencia de Mendeley que estamos trabajando. Esa es una de las ventajas que tiene, porque Mendeley tiene toda la información en la nube. Mendeley no guarda nada de forma local. Mendeley todo lo guarda en la nube, entonces es una de las ventajas grandes que hay ahí. Ah, listo. Ok, gracias. Perfecto, con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, no. Entonces, chicos, profe Adriana, muchísimas gracias por el espacio. Espero que de verdad pues el taller haya funcionado, que hayan quedado claros algunos conceptos de estos de citación, de referencias, que haya quedado un poco claro las herramientas que tenemos para gestionar. De nuevo, Mendeley es una de ellas, está Zotero, está JabRef, está en Notes, o sea, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Entender que usar estas herramientas lo que en realidad nos van a servir es para optimizar el tiempo en el cual nosotros vamos a trabajar. Y entender que no hay otra alternativa sino buscar en inglés. No hay más opciones que buscar en inglés, pero que les di alternativas para cómo nosotros establecemos esas palabras claves que van a ser importantes para nuestra búsqueda, cómo nosotros necesitamos hacer esas búsquedas en inglés y cómo puedo generar esos algoritmos de búsqueda que me generen repetibilidad en la búsqueda para encontrar esos artículos de interés en importancia, ¿cierto? Hoy solamente hablamos de Scopus, pero yo podría también hablarles de ScienceDirect, les podría hablar de IEEE, les podría hablar de PubMed en temas médicos, ¿cierto? Podríamos hablar de muchas otras cosas. Carlos, vi que querías hablar. Hola, hola. Sí, profe. Cuéntame. No, profe, me pareció muy importante. Qué bueno, Carlos. Me alegra Sí, mucho. De verdad que el sentido de esto es entregarles y mostrarles otras herramientas que si bien puede que para algunos de ustedes no les interese el tema de investigación, pero para el tema, por ejemplo, de manejo de referencias para los trabajos, a veces es tan maluco uno tener que hacer todo a mano para referenciar en APA. En cambio, esto miren cómo fue de fácil. Creo que en 5 minutos cargué las referencias y las cargué al documento de Word y en un minuto, en segundos generé toda la referencia de trabajo. Entonces, créanme que son herramientas que si son bien utilizadas, les va a servir un montón para sus carreras, para sus proyectos, para sus cosas, el que le guste el tema de investigación, pues para sus procesos de investigación. El tema de la refinación de búsqueda de artículos científicos es súper importante para todos nosotros, entonces créanme que es una herramienta muy importante de utilizar. Bien, John, muchas gracias. Gracias, Ari. Muchísimas gracias, Inge. Para quienes han escrito en el chat que si se les comparte la grabación, en el correo que registraron en la inscripción se les comparte la grabación, obviamente con tu autorización, ¿no? Claro, no, Adri, les podemos compartir incluso la grabación y tú ya tienes también las memorias en PDF, entonces comparte de la grabación con las memorias si quieres en un correíto y no hay ningún problema, porque ahí en las memorias queda la tabla con los criterios de búsqueda para los elementos y están los enlaces de acceso para la biblioteca de la universidad. Perfecto, vale. Entonces mañana les comparto la grabación y las memorias. Claro que sí, igual pues como En el- importante pues recordarles que obviamente este es un evento pues que es digamos que patrocinado y llevado pues a cabo por el semillero de robótica, control y automatización. Adri, es RCAI, ¿cierto? Sí, sí, no estoy mal. Sí, señor, RCAI. El semillero RCAI, que es un semillero donde trabajamos temas de robótica, automatización, control. La profesora Adriana está en el CEAD de Yopal. Yo estoy fuera del país, yo estoy en este momento en México, trabajo pues como a distancia pues desde México haciendo mi doctorado.
Entonces la invitación es a los que les interesen estos temas de automatización, robótica, control, pónganse en contacto con la profe Adriana. Ella mantiene pues muchos temas de interés para trabajar, algunos temas de semilleros, hay cosas que pueden hacer presenciales, otras cosas que pueden hacer a distancia. Si les interesan los temas de tesis en estos temas de robótica, control y automatización, pues bienvenidos, ¿cierto? Nosotros estamos muy dispuestos. El semillero estamos el profesor Santiago Rúa, pues que no está hoy, estoy yo. Está la profesora Adriana, no sé, Adri, si tenemos más profes ahí en el semillero. No, en el momento estamos los 3. Entonces somos nosotros 3 y digamos que la encargada de todo esto, la que se encarga de que todo esto se haga realidad, pues es la profe Adriana y a ella pues muchas gracias que fue la que nos propuso este tema de trabajo pues como tan interesante y esperemos que podamos hacer otros talleres desde el semillero y desde la cadena para todos ustedes. Muchas gracias, Inge, muy amable por tu tiempo, por la información, todo lo que nos enseñaste acá. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y participaron y pues esperamos que sea de bastante utilidad para ustedes, para los cursos y en especial para quienes están desarrollando precisamente trabajos de grado. Entonces, la importancia de entender la diferencia entre citar y referenciar y la importancia de como atribuirle los derechos de autor a quienes corresponden, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente, Inge, muchísimas gracias y a todos, muchas gracias por la participación. Claro que sí, a usted Gracias, muchísimas buenas noches. gracias. Gracias, feliz Muchas noche, que gracias, tengan profe. tengan un feliz Muchas día, gracias. gracias. Gracias chicos, gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, feliz